Ahora sí, bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido buen fin de semana, espero que tengan también una semana genial. Y prepárense porque este fin de semana es largo, no hay lunes, así que va a ser bacán. Ahora, vamos a hablar hoy día de lo que, o sea, ¿qué les quiero contar? ¿Qué vamos a hablar hoy día, finalmente? Vamos a continuar con los conceptos de fenómenos ondulatorios, que, insisto, estamos hablando de manera general, ¿ya? Estamos hablando tanto de ondas mecánicas como en ondas electromagnéticas. Después, ya teniendo todo eso listo, porque, insisto, son conceptos que son necesarios. No quiero solamente enfocarme en la luz, quiero enfocarme en todo lo que es onda, para después ya enfocarme solamente en luz, por si acaso. Solo digo. Así que de repente cuando ya terminemos lo que es fenómeno ondulatorio en general, nos vamos a lo específico, que es relacionado con el tema de la luz. Y porque hay fenómenos que se ven de una forma en el caso de la luz y se perciben de otra forma en el caso del sonido, claramente, porque uno para el sonido usa los oídos y para la luz uno usa los ojos, entonces hay efectos distintos, ¿ya? Que se pueden percibir. Así que vamos a continuar con lo que son los fenómenos ondulatorios. Vamos a ir más rápido porque no quiero hacer más de 3 clases relacionadas con esto, para así enfocarnos netamente en lo que es luz. Y de ahí nos vamos a enfocar en la luz y después vamos a pasar a lo que es un trabajo formativo y después a una evaluación sumativa, por si acaso. ¿Ya? Ahora me pregunta Gerson, ¿qué otras cosas son ondas aparte del sonido y la luz? Por ejemplo, lo que son esas olitas en el mar, esos son ondas. Las bolitas en el charco también son ondas. Cuando vibra el celular, son ondas que se van propagando en la superficie del celular. Entonces, esas son ondas mecánicas que necesitan un medio para transportarse. Que son las ondas, ese tipo de ondas. Los terremotos también son ondas, por ejemplo. Todo lo que se mueve de esa manera finalmente es una onda. Donde el sonido específicamente es una onda mecánica igual que cualquier otra. Igual que pasa por el charco del agua, que pasa por el mar. Son exactamente iguales, pero su medio de propagación es distinto. Por ejemplo, el sonido siempre se va a puede transferirse en lo que es bueno, en varias partes en realidad. En realidad, hartas partes. Puede transferir en agua, te puede transferir en la tierra, en un cordel también. En sí, más allá de qué otras cosas son ondas, además del sonido, es que es el hecho de que el sonido es una onda mecánica y la luz es una onda electromagnética, ¿ya? Entonces, así como que me preguntes qué otras cosas son sonido, es una onda mecánica simplemente, igual que cualquier otra. Y se puede percibir a través de cualquier tipo de órgano que tengamos. El sonido específicamente son aquellas ondas mecánicas que podemos percibir con los oídos. Otros tipos de ondas también podríamos percibirlo con la piel, por ejemplo. Que es los terremotos, que lo podemos sentir no meramente por el sonido, sino que por cómo se va moviendo la Tierra. Entonces, dependiendo del tamaño de la onda, se podría decir, uno lo puede percibir como sonido o lo puede percibir como simplemente una propagación de energía en un cierto medio. Pero ahora, en el caso de la luz, eso ya son las ondas electromagnéticas, que son ondas que se pueden se pueden propagar, perdón, en el vacío. No necesitan un medio para transportarse. ¿Ya? Pero aún así, a pesar de eso, resulta que a pesar de eso, resulta que cumplen con los mismos fenómenos, que es lo que estamos viendo, los fenómenos ondulatorios. Eso es lo que estamos viendo finalmente, son aquellos fenómenos en común que tienen, pero los efectos se pueden percibir de manera distinta. Vamos a ver, Gonzalo Rivero, claro, los rayos del sol sería una onda electromagnética, que eso ya está relacionado más con la luz y con el calor también. No solamente es netamente luz, ¿ya? A ver, y hay ondas que nosotros no sabemos divisar. Claro, sí. Ahora que no sabemos, mira, es muy buena pregunta, y es muy, muy buena pregunta. Ondas que no sepamos divisar, me imagino que son aquellas que se están descubriendo recién, que son que no las percibimos con nuestro cuerpo. Me imagino que podrían ser las ondas gravitacionales, que es lo que están descubriendo a poquita hora, que es relacionado con cómo se hace la gravedad, o cómo se forma la gravedad, perdón. Ahí están diciendo las ondas gravitacionales, que son ondas en sí, pero quizás no son ondas como nosotros las conocemos, como nosotros las podemos percibir, sino que necesitamos de otras herramientas tecnológicas para recién percibirlo. Entonces,
sería como eso. A ver, Gerson, me di cuenta que alguien igual de pequeño que nosotros puede provocar ondas y sonido muy gigantesco en un lugar desolado y despejado. Eh, que alguien igual de pequeño que nosotros puede provocar... Ah, bueno, claro, por el eco y también por otra cosa que vamos a ver, que es la interferencia constructiva y destructiva, ¿ya? Que eso, Gerson, mantén ese pensamiento considerado, porque además de que se pueden provocar, como decirlo, ondas más grandes todavía, debido a ese fenómeno, que es la interferencia, ¿ya? Así que vamos a llegar a ello ahora nomás, concentrémonos en ello nomás, más que nada, y veamos un poquito de repaso de lo que estábamos hablando. Nosotros hablamos la semana pasada de lo que era la refracción. La refracción, perdón, ¿ya? Donde finalmente íbamos a tener, necesito esto, aquí, íbamos a tener casos donde la luz, en este caso, se refracta acercándose a la normal y casos donde la luz se refracta alejándose de la normal. Acuérdense que eso dependía del índice de refracción, es decir, dependía de la densidad del medio. Aquí, por ejemplo, estamos pasando del aire a el agua y por lo tanto, como estamos pasando de un medio menos denso a uno más denso, se acerca a la normal. Acuérdense que el ángulo de refracción, que es al que me estoy refiriendo, es entre la normal y la luz aquí mismo, ¿ya? Por si acaso. Mientras que en caso contrario, cuando pasamos de un medio más denso a uno más denso, ahí resulta que en vez de acercarse a lo normal, se va alejando, tal como se ve aquí. Un segundo, que estoy viendo que en el chat están escribiendo, y dice así: hola, siento por llegar tarde, no te preocupes, Joaquín, o sea, es bienvenido. Eh... sí. Ups. Me escucharon. Ya, sí, definitivamente. Sí, porque finalmente es sonido, entonces es una onda, pero que tiene una frecuencia menor, más, es como un sonido más grave, se podría decir, ¿ya? Ups, sí, pido disculpas por ello. Pero bueno, veamos qué más. Resulta que aquí habíamos hecho una pregunta, ustedes la respondieron sin ningún problema, pero después tienen que recordar lo que es el índice de refracción. Ya habíamos dicho que cuando un medio es más denso tiene un mayor índice de refracción y cuando es menos denso tiene un índice de refracción menor, ¿ya? Mientras mayor sea el índice, significa que más se va a acercar a la normal. Insisto, vamos a juntar todo. Mientras mayor sea el índice de refracción, significa que el medio tiene una mayor densidad y por lo tanto la onda se va a acercar más a la normal. En caso contrario, mientras menor sea el índice de refracción, menor va a ser la densidad del medio y por lo tanto se va a ir alejando de la normal. Su ángulo de refracción va a ser mayor. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener bien clarito, por si acaso. Obviamente, a medida que vayamos haciendo actividades, vamos a ir acordándonos de eso de mejor manera. Otra cosa que habíamos hablado era el tema de la reflexión interna total de la luz, donde esto solo sucede cuando habla de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, es decir, de densidades mayores a densidades menores. Que resulta que puede suceder que la refracción rasante, es decir, que justamente la luz, en este caso, viaje en justamente la superficie del medio, o puede también suceder que en vez de refractarse, sucede la reflexión interna total, que eso sucedía cuando el ángulo de incidencia era mayor a un ángulo crítico, resulta que la luz se iba a reflejar en vez de refractarse. Que toda esta información lo tenemos aquí, que dice, por ejemplo, si el ángulo de incidencia alcanza el valor crítico, se produce la refracción rasante, en donde el ángulo de refracción es de 90 grados. Es decir, hay un ángulo específico, justo y preciso, donde sucede que empieza a viajar en la superficie del medio. Pero si ese ángulo se supera, es decir, es un poquito mayor que eso, resulta que en vez de hacer una reflexión rasante, o inclusive en vez de hacer una refracción, sucede la reflexión interna total. ¿Ya? Vamos a ver, que en el chat parece que están mencionando algo. Realmente si me desconecto mucho, el video está muy mal. No te preocupes, Gerson. Todo esto va a estar grabado por último. ¿Qué más dicen? Profe, ¿hay algún otro objeto que produce refracción?
todo lo que sea transparente en sí genera una tiene un cierto índice de refracción. ¿Ya? Y no ni siquiera tiene que ser tan transparente, puede ser un poquito transparente y poroso, pero el mero hecho de que la luz se pueda propagar en él, ya va a tener un cierto índice de refracción. ¿Ya? Por ejemplo, aunque tenga este vasito, el vidrio, por ejemplo, va a causar refracción de todas maneras. El tema es que refracción se refiere al fenómeno que sucede cuando, perdón, la refracción se refiere al cambio de dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro. En este caso, si la luz pasa acá y llega al vidrio, por el mero hecho de pasar a través del vidrio en un material transparente, va a cambiar su dirección. Y ese va a ser de acercándose a lo normal o alejándose a lo normal, dependiendo de qué tan denso sea el material. ¿Ya? Si es más denso que el aire, significa entonces que se va a acercar a lo normal, pero si es menos denso que el aire, significa que se va a alejar de la normal. ¿Ya? Pero en sí, buena pregunta. Finalmente es en todo material que sea transparente, todo material donde pueda pasar la luz. Muy buena pregunta, Gonzalo. Vamos a ver, continuamos. Entonces ahí hemos visto un ejemplo donde finalmente gracias a la reflexión total interna se puede producir lo que es la fibra óptica, perdón, ¿ya? Que con eso podemos obtener internet rápido, por si acaso. Entonces cuando dicen, oh, internet con fibra óptica, es porque finalmente hay un cable que transmite luz para poder, a través de señales, poder generar internet, se podría decir. Entre comillas, generar. ¿Ya? Eso más que nada. Y resulta que, como habíamos dicho, está la refracción en lo que es la refracción. Acuérdense que todos estamos hablando de fenómenos ondulatorios. La refracción pasa en todo tipo de ondas. ¿Ya? El tema está que vamos a tener distintos efectos. En el caso de la luz, vamos a ver unos ciertos efectos ópticos, donde podemos ver, por ejemplo, aquí que la persona no tuviese cabeza, pero en realidad simplemente porque están medios distintos, se ve la dirección en distintos lugares. O sea, se ve la dirección de la luz en distintos lugares y por lo tanto vemos como si estuviese partido. Como también resulta que en el lápiz se ve doblado debido a que está en el agua. Y en el caso de cuando uno tiene un pez debajo del agua, resulta que no es, uno puede pensar que está en otra posición cuando originalmente está en otra. Ya, entonces esto lo estoy diciendo rápido nomás porque quiero avanzar. Y eso habíamos dicho que genera lo que es el espejismo. Finalmente, cuando estamos hablando de lugares calurosos, resulta que empieza a fluir el medio, empiezan a cambiar mucho las densidades y eso cambia la dirección de la luz, tal como se ve aquí, generando entonces que uno pueda llegar a percibir como si hubiese un reflejo, pero en realidad es simplemente la luz la que se curva y nos da a percibir como si estuviese abajo, como si estuviese al revés, una cierta imagen, como si lo viésemos a través de un espejo, pero en realidad simplemente es el hecho de que la luz se está curvando, está cambiando su dirección. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta. Entonces, ya teniendo claro, quería pasar a esta pregunta y quiero ver qué me contestan ustedes, que dice lo siguiente: dentro de las condiciones necesarias para que el fenómeno de la reflexión interna total ocurra, están que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo límite. Acuérdense que yo les hablé de un ángulo preciso, conciso, justito, relacionado con la reflexión total interna y la refracción rasante. Dice aquí también, el haz de luz viaja hacia un medio de menor índice de refracción, ¿ya? O el haz de luz viaja hacia un medio de mayor densidad. Acuérdense que ya les había hablado, menor índice de refracción significa menor densidad. Mayor índice de refracción significa mayor densidad. Y ahí ustedes tienen que responder cuál creen ustedes que es. Upa, ¿ya cuál creen ustedes que es? Díganme, ¿qué piensan? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta a esta pregunta? Dígamelo en el chat, dígamelo por micrófono, dígamelo como quiera. A ver si que estaba poniendo atención.
Nadie me responde, por Dios, nadie sabe cuál es. ¿Cómo es eso? ¿Y si genera una votación? Voy a generar una votación. Ah, habían respondido, pero no me salía el chat. Ahora sí. Vaya, habían personas que habían. Veamos. Buena, ya chicos, pero por ahora voy a responder a las dudas que habían ahí. Discúlpenme por no haber respondido antes, o sea, no haberme percatado antes de los mensajes, pero no me estaba avisando, no me estaba notificando. Dice Gerson, ¿y se puede forzar un objeto a producir luz cuando éste no produce luz? Sí, todos los cuerpos producen luz, dependiendo de su temperatura. Mientras mayor temperatura esté, va a generar un cierto color de luz que sea más visible. Por ejemplo, cuando resulta que si ustedes se fijan en las ampolletas, tienen un cierto hilito, un hilo así que no es nada del otro mundo, que es un hilo, que es de cobre, no sé si de cobre, o de tungsteno creo que era. El que resulta que cuando uno lo eleva a grandes temperaturas, gracias a a que lo somete a una corriente eléctrica, resulta que empieza a tomar calor, y de ahí él empieza a tener una alta temperatura, empieza a emitir luz, finalmente. Es por eso también que algunos elementos, o sea, perdón, no elementos, sí, podría decir elementos, pero algunas ampolletas estas que son de ahorro de luz, que son de neón, eh, no prenden al tiro, necesitan tomar temperatura primero, necesitan calentarse, y de ahí empiezan a emitir luz. Entonces sí, Gerson, se puede forzar a un objeto a que empiece a generar luz, se podría decir, a que sea fuente primaria. A ver, dice Gonzalo Rivero, perdón. Cuando la luz pasa por el vidrio del celu, mientras uno intente que la luz del sol quede reflejada en la misma dirección, no se puede, y ahí se produce la refracción. No entendí muy bien lo que intentaste preguntar o lo que intentaste decir, Gonzalo, por si acaso, por si me quieres No fundamentar. que cuando uno intenta, no sé, la ventana, o no que el sol se refleja, no sé, en el celular ¿Ya? y se produce como una reflexión, no sé, hacia la pared. Y esa reflexión no ¿Ya? se queda en el mismo lugar de reflejada en la pared, sino que se va hacia otra dirección. Ahí se produce como una refracción, porque a mí me ha pasado. Eh, no que yo sepa, o sea, tú estás diciendo, bueno, primero que tú estás diciendo que ya la luz del sol llega a mi celular y de ahí se refleja. Y resulta que la luz la puedo reflejar en la pared, por ejemplo. ¿Ya? Eso es netamente reflexión, por si acaso. La refracción sería cuando la luz del sol llega más hacia adentro, se podría decir, del celular, cambiando de medio, pasando por el vidrio del celular. Así como este vidrio que está roto, pasando a través de él. ¿Ya? Eso es refracción, cuando cambia de medio, del aire a la pantalla del celular, por ejemplo. Pero ahora, cuando estabas hablando de esa luz del sol que llega, se refleja en el celular y pasa a la pared, eso es netamente reflexión, por si acaso. Ok. Bien. Veamos qué respondieron. Algunos dicen Gerson, dice B o E. No sé, pues dime tú. Vamos a ver. Francisco Copia dice la A. Oscar Ignacio Díaz dice la D. ¿Ya? Gonzalo dice 1 y 3, que en ese caso sería la D. Oscar no tiene, me preguntó si es que era la D. Bien. No, pues, Oscar, tú tienes que responderme a mí. Yo no te tengo que responderte a ti. Gerson dice es la E. Me di cuenta que es la E. Ya, perfecto. Valentina dice que es la C. La luna. Ah, no, nada. No sé a qué se refería Jorge. Vamos a ver. Trinidad dice B. Carla Alberti dice la B. C, pues dime tú. Ya por eso, Gerson Olivares. Ah, a ver, ya sí, es por eso. Ah, era por la pregunta anterior. ¿Es por eso que después ese litio se rompe o una sobrecarga? Podría llegar a explotar por eso, claro. Si es que le tiene hasta altas temperaturas, puede llegar a explotar, si no me equivoco. O sea, no una explosión así, pero simplemente. Con sonido así. Ya, cosas así. Constanza Pinto dice D, ya, vamos a ver. La gran mayoría va entre la E, entre la C, entre la D. Algunos Francisco Jope dice la B. Otras B, ya empezamos con la B. Willy Navarro dice B. Estoy entre la D y la E. Ya, veamos. Entonces vamos a ir analizando todo esto.
Estoy entre la E y la B. La E es todo, ya, pero es que mira, al tiro les digo, dos, no puede ser dos o tres al mismo tiempo. Al tiro les digo, ¿ya? Porque dice lo siguiente, el haz de luz viaje, perdón. Ah, perdón. Para que ocurra el tema de la reflexión, tiene que suceder que el haz de luz viaje hacia un medio de menor índice de refracción. Es decir, menor índice de refracción significa que viaja hacia una zona de menor densidad. No dentro de una zona de pequeña densidad, sino que va a pasar de una de mayor a una de menor. En cambio, aquí en la 3 dice el haz de luz viaje hacia un medio de mayor densidad. Cuidado ahí, porque están diciendo el mismo caso, pero al revés. O sea, no el mismo caso, pero están diciendo casos totalmente distintos en realidad. Cuando habla aquí de que pase a un medio de menor índice de refracción, significa que pasa de una zona de mayor densidad a una de menor densidad. Aquí en cambio dice que de un medio de mayor densidad hacia un medio de mayor densidad. Entonces está diciendo ahí que pasa de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad. Entonces no puede ser dos y tres juntas, porque son casos distintos y no pueden pasar al mismo tiempo. ¿Ya? Es como si me dijeran, es como si me dijeran, es como si por ejemplo me dijeran, ya está la puerta ahí y yo cambio de habitación y me dicen, ah, el profesor pasó de su pieza al living, o del living a su pieza, cuando yo efectivamente pasé de mi pieza al living. Entonces, eso es lo que es la 2 y 3, son casos contrarios, entonces no pueden pasar al mismo tiempo. No puede ser 2 y 3. No puede para nada, no puede. ¿Ya? Así que cuidado ahí, chicos. Vamos a ver. Entonces, tomándose en cuenta, ya empezaron a decir que la C o la A. Veamos, pues dice, dentro de las condiciones necesarias para que el fenómeno de reflexión interna total ocurra está que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo límite. Acuérdense que les dije que si aquí tal como dice, si el ángulo de incidencia alcanza el valor crítico o el ángulo límite, se produce una refracción rasante. Es decir, pasa esto. Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico o el ángulo límite, el rayo se refleja en la superficie de la separación entre ambos medios, es decir, sucede la reflexión interna total. Entonces, al tiro ahí sabemos, teniéndose en cuenta, que la 1 no es correcta. ¿Ya? Aquí el ángulo de incidencia no tiene que ser igual, tiene que ser un poquito mayor para que se genere la reflexión total interna. Si es que es igual al ángulo límite, ahí se genera la refracción rasante. ¿Ya? Así que cuidado ahí. La otra condición, que era la tercera, que era con la reflexión interna de la luz, es que tiene que transportarse de un medio denso a uno menos denso. Es decir, como habíamos visto en el video de la semana pasada, del agua al aire, por ejemplo. Tal como lo podemos ver aquí. Del agua al aire. Del vidrio también, que es más denso, al aire. ¿Ya? Si es que fuese al revés, simplemente no sucede. No hay reflexión total interna. ¿Ya? Así que cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. ¿Ya? Maldición, no tenía que hacer eso. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué Claudio Rosas? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a ver chat. Es B, claro. Teniendo todo eso en cuenta, Gerson. Que tú me dijiste entre la B y la E. Resulta que es la B. Porque pasa del haz de luz viaja hacia un medio de menor índice de reflexión. Acuérdense que la densidad es lo mismo, o sea, se puede percibir como lo mismo que el índice de reflexión. Mayor densidad, mayor índice de reflexión. Menor densidad, menor índice de reflexión. Entonces, en este caso, si tenemos que pasar de una mayor densidad a una menor densidad, significa que es lo mismo que pasar de un mayor índice de refracción a un menor índice de refracción. Entonces, es la B, ya que es solo 2, por si acaso. ¿Ya? Así que les falta estar un poquito atentos, chicos. Pero no se preocupen, es el momento de equivocarse. ¿Ya? En la prueba sumativa ahí no tienen derecho. Ahí no se pueden equivocar. ¿Ya? Así que cuidado, acuérdense. Que ya Profe, dígame. le tenía una pregunta ¿Mm? que, ¿cómo se llama esto? Si es que el no, la refracción no puede pasar de un menor índice de refracción a un mayor índice de refracción o no pasa nada. La refracción en sí sí puede pasar. ¿Ya? Que es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo. Aquí estamos hablando de menor índice de refracción a mayor índice de refracción. Y aquí de mayor índice de refracción a menor índice de refracción.
¿ya? Refracción sí sucede. Lo que no puede pasar, o que tiene que tener unas ciertas condiciones para que suceda, perdón, es la refracción rasante, que es cuando cuando la luz se propaga en la superficie del medio, tal como se ve aquí, y no podría pasar la reflexión interna total. Si es que cambiamos de un menor índice de refracción a uno mayor, esto no pasa. Tiene que ser estrictamente de un mayor índice de refracción a uno de menor. ¿Ya? Ahora creo que aquí teníamos un ejemplo de rasante. No, no tenía ejemplo de rasante, parece. Espera un segundito. Que yo tenía un ejemplo de... No, no tenía. Bueno, error mío. Ahí no se ve. Bueno, en algún momento va a aparecer, estoy seguro. ¿Ya? Pero bueno. Así que eso es con la refracción, chicos. Acuérdense siempre. Siempre, siempre, siempre. Ya, denme un segundito. ¿Qué hora es? ¿Estoy a tiempo? ¿Estoy no a tiempo? ¿Podría pasar algo más? Sí, tengo 10 minutos. Perfecto. Vamos a ver. Chat. Medio PPT. Sí, gigante. Muy bueno. Ya. Luego está lo que es... Oh, no sé. Así sí está. Perfecto. Luego está... Aquí solamente estamos hablando netamente... Bueno. Sí, en realidad de la luz. Está lo que es la dispersión. ¿Ya? Tal como menciona aquí, la dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente, por ejemplo, el aire, y se refracta, mostrando a la salida de esto los respectivos colores que la constituyen. ¿Ya? ¿Cómo que respectivos colores que las constituyen? Porque recuerden que la luz blanca es considerada, o sea, como les había dicho, es una composición de todos los colores. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, es considerada en general como la presencia del espectro visible completo. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Resulta que todos los colores tienen una frecuencia, o una longitud de onda, perdón, específica. Y resulta que la luz blanca es la composición de todos de todas esas ondas de distintos colores. Ya que eso es con respecto al espectro electromagnético que vamos a ver cuando lleguemos a la parte más específica de la luz. Ahí vamos a ver el espectro electromagnético y les va a quedar todo genial de claro, ¿ya? En el cual dice aquí, en el cual se mezclan todos los colores de modo que se ve blanco, incoloro o incluso levemente amarillento a la vista del ojo humano. Porque aquí si vemos este video que ya habíamos visto antes, resulta que... Upa, esto suena muy fuerte. Resulta que si tenemos luz y empezamos a, por ejemplo, iluminar una luz roja con una luz verde, podemos ver aquí un amarillo bien marcado. Y si además de eso aplicamos lo que es un color azul, a medida que vayamos aumentando su intensidad, vamos a ir viendo un color, vamos a ver, ven si se dan cuenta ahí, ya se ve blanco en el centro. Déjenme un segundito que quiero pasar a cuánto lo hace. Ahí sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ya si se dan cuenta, estamos verde con rojo que hacen amarillo, y en el momento en que empieza a aplicar en la luz azul, se ve un poquito más blanco acá. ¿Ya? No se ve tan claro porque falta un poquito más de intensidad en el azul, ¿ya? Porque no lo hace completamente, pero si se dan cuenta se ve blanco totalmente. ¿Ya? Entonces en sí, ahí es cuando se empezó a descubrir, resulta que la luz blanca es una composición de todos los colores, es decir, es la presencia del espectro visible completo. ¿A qué se refiere con espectro visible completo, profesor? Eso lo vamos a ver cuando pasemos a algo más, a la parte específica de la luz. Ahí les voy a explicar bien a qué me refiero con espectro visible, porque finalmente las ondas electromagnéticas no solo es luz, sino que también es calor, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir especificando de mejor manera en otra clase. Aquí estamos hablando solamente de fenómenos ondulatorios, para tener bien la base y después ya pasar a lo que es luz específicamente. Luego está lo que es, vamos a ver, chat. Vamos a ver, Ignacio Montes. Entonces, si combino todos los colores primarios, sale el color blanco. En la luz, solo en la luz. Si tú combinas en pintura, por ejemplo, ahí ya se vuelve negro, simplemente. Porque es distinto lo que es el color de la luz de ondas, por así decirlo, a lo que es el color producido por pigmentos, los pigmentos de los materiales, por ejemplo. Vamos a ver qué dice. Eso solo pasa con las luces, porque la mezcla de colores en materiales distintos se obtiene como otro resultado. Muy bien, Gerson, muy bien. Tuve que haber leído eso primero antes de decirlo yo, porque lo dijiste mejor que yo incluso. Muy bien.
Veamos, ahora está el tema de la absorción, que tal aquí, como dice, es la capacidad que poseen algunos materiales para absorber ondas. Mientras mayor es la capacidad de un material para absorber ondas, menor es su capacidad para reflejarlas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estamos hablando de, bueno, vamos a seguir continuando, que es, por ejemplo, la absorción del sonido. Yo no sé si ustedes habrán dado cuenta de repente algunos youtubers, o inclusive algunos estudios, que tienen, ¿cómo decirlo?, unas esponjas en las paredes, y tú dices, ¿qué anda haciendo ese hombre con unas esponjas en las paredes? Claro, ahí lo que están haciendo es la absorción del sonido. Tal como dice aquí, para las ondas de sonido un material será mejor absorbente mientras menos denso y más blando sea, como por ejemplo alfombras, cortinas o espumas. Una esponja finalmente, o inclusive también podría ser estas cajas de huevo. Los sonidos más agudos son absorbidos con mayor facilidad que los más graves. ¿Ya? Ahí en algún momento, no ahora porque necesito abarcar mayor materia, les explicaría mejor por qué tienen esa forma específicamente. ¿Ya? Pero aquí tenemos que hablar de otras cosas, que por ejemplo dice, absorción de la luz. Al ser iluminados, los cuerpos absorben algunas ondas y reflejan otras. Esto produce que percibamos los colores. Si el cuerpo es capaz de reflejar todas las ondas, al iluminarlo con luz blanca, lo vemos blanco. Si las absorbe todas, al iluminarlo con cualquier color de luz, lo vemos negro. Entonces, finalmente, todos los materiales tienen unos ciertos pigmentos que van a reflejar una cierta longitud de onda de la luz. Es decir, si cuando vemos aquí esta calculadora, que tan bonita y tan limpia que está, resulta que podemos ver zonas cafés, podemos ver zonas blancas, podemos ver zonas rojas. Eso es porque en esas zonas específicamente aquí ya podría reflejar una mayor parte de la luz visible. Aquí solamente refleja lo café, se podría decir. En la parte roja aquí también solamente refleja el color rojo y por eso lo percibimos como rojo. Todas las demás ondas de luz las absorbe, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que es el tema de dominar ese concepto súper útil en el caso del calor, porque finalmente lo que es la luz electromagnética es de alguna u otra forma energía que se percibe de forma de calor, ¿ya? No sé si de repente les ha pasado cuando tienen estas linternas potentísimas, que resulta que uno ilumina y uno siente como una mano un poquito caliente. Es por eso también, pues, cuando se produce luz, también se transfiere calor, energía en forma de calor. Y por eso, cuando estamos en el desierto, aquí me imagino que Arabia Saudita debe ser, ¿será? ¿Sí? Pero bueno, en lugares desérticos, con mucho sol, mucho calor, donde están los camellos prácticamente, generalmente se visten de blanco. ¿Por qué? Porque así reflejan todas las ondas de luz, todas las ondas electromagnéticas y no perciben tanto calor finalmente. O por lo menos su ropa no va a conservar el calor. En casos contrarios, cuando estamos, por ejemplo, en zonas más frías, ahí idealmente hay que estar de negro, ¿ya? Más allá de porque uno se puede ver más fácil, resulta que como el color negro es una falta de luz, en ese caso, ¿cómo decirlo? Un abrigo negro es porque es negro porque absorbe todos los colores, los absorbe y no los refleja, y por lo tanto se va a dar negro porque no podemos ver el color, ¿ya? Vamos a ver, no, parece que no hay dudas. Gonzalo Rivero, mientras más objetos hay en un espacio, más absorción del sonido va a haber. Sí, exactamente, y eso. ¿Y qué hay de los vidrios que tienen un color definido? Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos parte de cuando especifiquemos solamente fenómenos de la luz. Eso es la polarización Gerson. Así que mantén esa idea, porque lo más probable es que lo veamos la otra semana, ¿ok? Ahora, relacionado con lo que es la absorción de la luz, si es que de repente les llegó a interesar, vean lo que es el pentablack. El pentablanc se refiere a el material más, el que mayor luz absorbe, se podría decir. En palabras más simples, es aquel material que es más negro que cualquiera. No hay material más negro y oscuro que ese, ¿ya? Si se dan cuenta aquí la persona está emitiendo luz con una linterna y de repente cuando llega a emitirlo, este se ve un poquito blancucho, pero el pentablack, que es el material que mayor índice de absorción tiene, resulta que no refleja nada, se ve negro todavía. ¿Ya? Aquí vemos blanco un poquito porque refleja algo de luz, pero aquí es totalmente negro. Eso es lo interesante del pentablack, que tiene un índice de absorción inmenso. ¿Ya? Bueno, dejamos eso hasta ahí. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta.
Tal como dice aquí, la absorción de ondas de luz produce un aumento de temperatura en los cuerpos. Es decir, cuando tenemos un auto negro, por ejemplo, adentro lo más probable es que sea más caluroso que un auto blanco, porque los autos negros absorben mayor cantidad de ondas de luz y por lo tanto van a generar van a conservar, pero mejor, van a conservar mejor el calor. ¿Ya? Así que por eso, si es que están en días calurosos, de blanco, chicos, si hace frío, de negro. ¿Ya? Un ejemplo de absorción generalmente sucede en los cines, sucede en los estudios, ¿ya? Que por ejemplo aquí dice, ¿por qué las salas de cine están cubiertas con alfombras y cortinas? Y aquí dice, como una cámara anecoica, es una sala especialmente diseñada para absorber el sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo, anulando los efectos del eco y reverberación. Es por eso que los youtubers ponen ahí lo que son esas esponjas en los techos, más que nada, porque puede suceder que se puede generar eco o reverberación, y por lo tanto, para evitarlo, ponen las esponjas o ponen algún tipo de material absorbente de sonido. ¿Ya? Que eso serían como las salas de grabación y los cines son ejemplos de cámaras anecoicas, ¿ya? Donde se sucede la menor cantidad de reflexión de sonido posible. Lo otro, aquí, demos un segundito, quiero ver. Inferencia, no, me equivoqué, es interferencia. Pero bueno, aquí vamos a llegar a la difracción y después en la otra clase vamos a llegar a lo que es la interferencia, porque es algo que vamos a tener que utilizar, sí o sí. ¿Ya? Está la difracción, que tal como menciona aquí, es la propiedad que posee una onda de rodear los objetos que se encuentran en un camino para continuar propagándose. Entonces, como si se dan cuenta aquí, esto se refiere a olas de mar que se difractan en una costa, que se dan cuenta como que se juntan al borde, intentan estar lo más apegados al borde, se podría decir. Eso puede suceder tanto con lo que son cualquier tipo de señal electromagnética como cualquier tipo de onda finalmente. Entonces, cualquier tipo de onda mecánica o onda electromagnética. Es por ello que si yo, por ejemplo, pongo aquí esta carpetita, ustedes me van a seguir escuchando porque finalmente el sonido que sale de mi boca, así como si fuese mi mano, va a rodear ese material y se va a propagar de todas maneras y va a llegar al micrófono, ¿ya? Independientemente que haya un obstáculo acá. Si es que no sucediese la difracción, ustedes escucharían muy despacio, porque para que ustedes escuchen, si es que yo tengo un material acá, tendría que pasar lo siguiente, tendría que reflejarse, llegar a la pared de atrás, reflejarse nuevamente y recién ahí llegar de nuevo al micrófono, o también podría pasar podría suceder que se empiece a refractar a través de este material, ¿ya? Pero se va a escuchar un poco más despacio. Pero aún así, cuando estamos hablando de ondas, suceden esos tres fenómenos al mismo tiempo. Sucede la difracción, sucede la refracción y sucede la reflexión, ¿ya? La idea siempre, cuando uno intenta, por ejemplo, grabar un video o realizar una clase o grabar una canción, generalmente se intenta evitar cualquier tipo de eco, cualquier tipo de interrupción y que el sonido sea lo más puro posible, ¿ya? Es decir, es intentar que no suceda ese fenómeno de difracción, refracción o reflexión, ¿ya? Entonces, como aquí también dice, las ondas de radio, insisto, esto estamos hablando de fenómenos ondulatorios que suceden tanto en ondas electromagnéticas como en ondas mecánicas. Tal como dice aquí, ondas de radio difractándose en un cerro, resulta que se van acomodando a lo que es ¿cómo decirlo? A rodear lo que es esta montañita acá, esta roca, este obstáculo finalmente. Eso es lo que es la difracción. Entonces sucede generalmente lo que es la difracción del sonido, que es lo que le acabo de demostrar, ¿ya? Que va a ir, ¿cómo decirlo?, acomodándose al medio, ¿ya? Va a ir evitando obstáculos, o acomodándose a los obstáculos realmente. Eso puede pasar en lo que es en cualquier tipo de, sea rendijas, sea montañas, prácticamente puede suceder en cualquier caso, muchos casos. Entonces lo que más me importa es el hecho de que finalmente lo que es el sonido se va curvando, se va acomodando a los obstáculos que haya, y la luz es una onda y por lo tanto también lo hace, ¿ya? También lo hace. Entonces, como dice aquí, la luz, como toda onda, experimenta difracción. En la figura de la izquierda, la luz es capaz de rodear los bordes de los objetos, creando zonas de umbra y penumbra. Entonces, no sé si se dan cuenta, a ver si es que lo logro. No creo lograrlo aquí. Eso cuando ya pasemos a la parte específica de la luz, vamos a hablar sobre lo que es sombra y lo que es la umbra y la penumbra, que eso ya está relacionado con lo que es la difracción. Y también está relacionado con lo que es el tema
el experimento de Young que habíamos visto, ya que, insisto, ya cuando lleguemos a la otra clase, vamos a hablar de ello específicamente para no perdernos, ¿ya? Pero bueno, ya me pasé un poquito del tiempo. ¿Hay alguna duda, algo que quieran resolver antes de terminar la clase? Porque ya a partir de aquí nos correspondería hablar netamente de lo que es luz y nada más de luz, por si acaso. Aunque obviamente voy a terminar estas ideas que nos quedan, que es el tema de la interferencia del sonido, que es el cómo se puede cancelar el sonido. Que eso, la interferencia nos va a ayudar bastante en la parte de la luz. Entonces vamos a terminar con eso. Y después, obviamente, toda la misma clase. Y de ahí vamos a hablar solamente de los fenómenos que es con respecto a la luz y qué efectos tienen estos, ¿ya? Así que alguna dudita, alguna preguntita, cualquier cosita, dígame más. Vamos a ver un minutillo. No, profe. Aparentemente no. Vamos a dejar de compartir. Ahora había cosas escritas. Pues no sé por qué no me empezó a notificar el chat. A ver. Mientras más objetos. ¿Y qué hay de unos vidrios que tiene? Es que tengo una piedrita de cristal color morado y me llamó la atención. Qué bueno. Sí, eso está relacionado harto con la polarización. Ya, por si acaso, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que acuérdate de esa piedrita y tráela. Llévala a clases. A ver, imagínate tener una polera de nono. ¿De qué está hecho ese material? ¿Qué es nono? No sé qué es nono. Los tsunamis son ondas también, po. De todas maneras, eso es... claro, eso es lo que es la interferencia constructiva. Por si acaso, eso es un tsunami. Se dan cuenta, son como hartas bolitas que se van juntando y generan una ola gigante. Eso es lo que vamos a hablar de la próxima clase, de lo que es la interferencia destructiva, ¿ya? Mi pregunta de la clase pasada, Gerson, obviamente, más allá de investigar, se me ocurrió, ¿ya? Así que de aquí en adelante dejo grabar nomás, porque de aquí son puras especulaciones y por lo tanto no cuentan. Y la clase deja de ser grabada desde ahora ya.